Bueno, les damos la bienvenida a todos, gracias por estar. Vamos a hablar, por suerte lo tenemos a Leo Colombo de Córdoba, que nos va a hablar fundamentalmente de la astrométrica para todo este proyecto de observación que se está generando. Así que para no hacerla larga y que todos veamos rápido los puntos, lo vamos a dejar a Leo para que transmita. Y bueno, ya saben todos, trata de cerrar los audios y el que quiera hacer alguna pregunta, abre el audio y pregunta como para ver algún tema importante de la charla de Leo. Así que, Leo, todo tuyo. Bien, vamos a empezar por probar de sacar de tener el video, así hacemos más fluida la cuestión con mi conectividad, que no es buena, y empezaría ya a compartir pantalla. Es una presentación breve, voy a tratar de compartirla más que nada para que también puedan opinar y tirar sugerencias, porque va a ser parte de la charla que vamos a implementar para la campaña que nosotros vamos a organizar con la IAS de búsqueda de asteroides en Argentina. Entonces es una buena oportunidad para ir mostrándola un poco y tomándola como guía para la charla, ¿no? Yo me voy a enfocar más que nada en cuestiones prácticas. Astrométrica es un programa que tiene muchas funcionalidades, más allá de la que vamos a necesitar utilizar en la campaña, ¿no? El uso para la campaña es bastante acotado a los objetivos de la campaña y al material con el cual se trabaja en la campaña. Entonces, inclusive hay obviamente bastante material que se distribuye para que quienes van a participar de la campaña hagan una previa lectura y aprendan el manejo. Entonces yo me voy a enfocar, tras esta introducción un poco general, en cuestiones prácticas y en tips y sugerencias muy personales por ahí que yo he implementado con la utilización del programa. Bueno, a ver si ahí entramos a la presentación. Bueno, fundamentalmente, ¿qué es la campaña IASC? Bueno, es una campaña de colaboración internacional de búsqueda astronómica. Es un programa de ciencia ciudadana, hay varios vinculados a la NASA, que en este caso, bueno, proporciona datos astronómicos a científicos ciudadanos para abordar una tarea puntual que en el caso de la campaña IAS tiene que ver con la búsqueda de asteroides, ¿no? Bueno, estas campañas están organizadas mediante el trabajo en equipo, duran un mes, en la cual durante ese periodo los equipos se dedican a examinar imágenes que han sido capturadas por los telescopios Pan-STARRS 1 y 2, sobre todo el 2 se está utilizando, que están ubicados en Hawái, y esas imágenes agrupadas en sets comúnmente de 4, se examinan con el software Astrométrica, que es bueno, un software diseñado por Herbert Raab, un austríaco, y es el que se utiliza en las campañas para implementar la búsqueda de asteroides en esas imágenes. Bueno, ahí pueden observar los telescopios de los que hablábamos, cuyo nombre, bueno, es telescopio de sondeo o investigación panorámico y sistema de respuesta rápida, ¿no? Lo del sistema de respuesta rápida, bueno, hay que tener en cuenta que así como hay varias campañas de ciencia ciudadana, esta está enfocada a la búsqueda de asteroides que, bueno, son considerados, más allá del interés en su estudio, eh, de mucho más interés por el riesgo que pueden presentar para la vida en la Tierra, sobre todo si nos referimos a los objetos cercanos, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante el trabajo porque aparte aporta a lo que sería la defensa planetaria, ¿no? Por decirlo así, en la identificación, la designación de estos asteroides y el futuro estudio de sus órbitas, que, bueno, pueden representar a veces un riesgo para la Tierra. Bueno, ahí habla un poco el diseño de los telescopios, son de Ritchey Chrétien de 1,8 metros de diámetro. Y la particularidad está en las cámaras gigapíxel que se utilizan,
con 1.4 gigapíxeles de resolución. Lo interesante de estas cámaras es que son en realidad un mosaico, no es un solo chip CCD, un solo sensor, sino 60 chips ensamblados, ¿no? Bueno, como verán, una importante cámara, y estamos hablando de un telescopio de campo amplio, ¿no? La búsqueda se hace en campo amplio con las capacidades proporcionadas por el telescopio y por estas cámaras. Bueno, esto decíamos a partir de estas imágenes proporcionadas por los telescopios. Esto me parece interesante, lo hemos charlado con Claudio y con Jorge. Son datos que por ahí no se proporcionan a veces al iniciar una campaña en los talleres que se dan. Y bueno, es importante a veces conocer estas generalidades, digamos, de dónde proviene el material que uno está abordando y cuál es el objetivo, ¿no? Más allá de lo formal, eh, de estas campañas, ¿no? Eh, bueno, la técnica que se utiliza, ¿no? Decíamos que se trabaja con sets de 4 imágenes habitualmente. Estas imágenes son tomadas a intervalos de tiempo, ¿no? Supongamos, pueden ser 4 imágenes tomadas con un intervalo de 15 minutos entre cada una. Y el objetivo de tomar estas imágenes de un mismo campo durante ese tiempo y con esas diferencias de intervalo es detectar contra el fondo de las estrellas que están fijos, por así decirlo, o que no se mueven a la misma velocidad, el detectar el movimiento de los asteroides. Bueno, a partir de acá ya tenemos lo que es el flujo de trabajo, ¿no? Yo digo que el flujo de trabajo, hay un flujo de trabajo ya establecido para la utilización del programa, pero también hay cuestiones personales en cómo uno va abordando esas etapas de uso del programa, que bueno, por ahí el abordaje personal de uno puede servir para otros, ¿no? En el sentido de agilizar la tarea, facilitarla, hacerla más eficaz o sentirse más a gusto con el uso del programa. Bueno, el programa se proporciona el enlace de descarga en la página de la IASC. De ahí uno lo descarga junto a los archivos de configuración. Hay un par de archivos de configuración que son fundamentales. ¿Por qué? Porque en el marco de la campaña proporcionan los datos de ubicación, de instrumental utilizado, de horario y ubicación de captura, que son datos fundamentales para el trabajo de resolución de datos, de plate solving que hace el programa, ¿no? Sin eso no podríamos obtener la precisión necesaria para identificar estos objetos. Bueno, una vez descargado, se instala el programa con sus archivos de configuración, se hace la actualización, la instalación y la actualización de la base de datos, que sí es aconsejable, lo estuvimos charlando hace un par de días en el grupo, hacerlo diariamente, al menos cuando uno va a participar de una campaña o va a iniciar una actividad de búsqueda, a fin de que estén actualizados. Hay una actualización diaria, ¿no? De objetos que se van incorporando a la base de datos, y es bueno hacer la actualización completa. Leo, Sí, una preguntita. sí. Los dos archivos esos, los dos presets, eso que mostrabas en la pantallita anterior, ¿esos se descargan Sí. desde la misma página o lo instala el programa cuando uno hace la instalación? Hay unos archivos de configuración, según recuerdo, que ya vienen en el programa, pero según las campañas van sucediéndose, esos archivos a veces se actualizan, en función, por ejemplo, de que se esté trabajando con uno u otro telescopio. Entonces, siempre se anuncia en la campaña
el archivo que hay que descargar y con el cual hay que trabajar. En este caso, y desde enero, se viene trabajando con el archivo de configuración PS2, y bueno, hasta nuevo aviso es el que está vigente para la campaña que vamos a iniciar, pero eso siempre se ocupan de aclararlo, y en todo caso hay que descargar ese archivo o la actualización de ese archivo para poder empezar a trabajar con el programa y, bueno, lograr la precisión necesaria, ¿no? Está bien, ese entonces Bueno, lo descargas de la página aparte del archivito de instalación, ¿no es cierto? exactamente, sí, sí. En la misma página de la IASC está el enlace de descarga del archivo de configuración y por lo general, siempre, la gente de la campaña cuando se comunica, porque más allá del equipo, se comunican con cada participante también de manera individual y proporcionan estas indicaciones y proporcionan el enlace de descarga del el programa, ¿no? Yo Perfecto, acá gracias. quisiera ver un segundito, porque tengo abierto acá la astrométrica. Entonces, bueno, hoy vamos a hacerla un poco quizás más dinámica y no siguiendo exactamente, eh, porque como decimos, esto es también para evaluar lo que vamos a armar para la campaña, ¿no? Acá tengo abierto el programa. Eh, ¿Pueden ver ahí la ventana del No, programa? tenés que compartir la pantallita del programa. Perfecto. Ahí vamos a entrar. Bueno, esto hasta que uno se acostumbra también. Sí, Yo te quiero hacer una cuando consulta, cambias de Leo. programa tenés que cerrar, dejar de compartir y compartir la otra pantalla. Perfecto. Leo, te quiero hacer una consulta. ¿Las campañas es por un tiempo limitado o vos podés estar buscando asteroides todo el año? No, no, las campañas hay varias campañas anuales. La duración de cada campaña es de un mes aproximadamente, con lo cual es acotado, digamos, el periodo de trabajo en cada campaña. O sea, cada campaña dura un mes. Está bien, A digamos ver, que acá vos no estoy. podés agarrar las fotos, las imágenes, analizarlas y ir dándolas las alertas, no podés. No te las dan. Vos iniciás, cuando inicia la campaña, te van gradualmente, van proporcionando, avisando de que están disponibles los sets para trabajar, ¿no es cierto? Eh, en grupo se empiezan a analizar los sets y se empiezan a armar los reportes conforme van llegando. Digamos, lo ideal es ir trabajando con eh, digamos, con la precisión necesaria, tomándose el tiempo, pero también teniendo en cuenta que hay un tiempo acotado para la campaña. Entonces, tratar de ir avanzando lo más rápido que se pueda en la evaluación de las imágenes y en la elevación de los reportes, ¿no es cierto? Entonces, se trabajan esos sets y se informan hasta el periodo de cierre de la campaña. Después, en otra campaña se proporcionan otros sets distintos, y bueno, con esos sets se trabaja. De aquí de donde dice Internet, porque ese dato lo habíamos mencionado, es de donde se descargan la base de datos y la actualización, ¿no es cierto? Demora bastante, ¿eh? Demora bastante. Yo calculo que también tiene que ver con, si uno lo hace diariamente, bueno, por ahí la descarga demora menos. Eh, Leo, bueno, sí, Leo, son dos cosas distintas lo que acabas de marcar. O sea, el update es lo que te carga cada vez que ejecutas astrométrica. ¿Y el download son las imágenes, las presets esas que dijiste recién o no? no. El download es la primera descarga que se hace en realidad de la base de datos, ¿no? Que esa, en teoría, se hace manualmente cuando vos instalás el programa, después de instalar el programa, ¿no? Haces la descarga donde dice download. Después utilizás el update para actualizarlo, para mantener esa base de datos que ya queda instalada en el programa y que el programa la lee cada vez que arranca. Con el update vos la mantenés al día, Perfecto. ¿no? ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque, por ejemplo, yo lo instalé ayer
Sí. Viste que estuve comentando en el grupo que cada vez que iniciaba Astrométrica me hacía la descarga del update. Pero ¿qué pasa? Cuando Sí. yo quiero ir a abrir allá, no me encuentra nada, porque quizá a lo mejor no he hecho la primera descarga de la base de datos. Cuando querés ir a abrir, ¿qué cosa? Cuando abrís desde archivo alguna imagen. Claro. Ah, bien. Bueno, por Vos eso, pones- digamos, para no complicarla, vos explícalo ahí y después de última te hacemos alguna otra pregunta, pero Pero cómo no. Mira, por eso digo, una vez instalado el programa, lo que hay que hacer es ir al menú superior que mostraba ahí. Ahora me lo está tapando la barra de tareas, pero donde dice Internet. Terminaste de instalar el programa, vas a donde dice Internet, Download MPC.org y haces la descarga. Una vez que ya está hecha esa descarga, directamente, lo que yo explicaba también en el grupo, a mí no me abre la actualización de manera automática. Tampoco encontré una configuración que permita habilitar o deshabilitar una actualización automática. Entonces, lo que yo hago, que es lo que aparece en los textos de trabajo del programa, es una vez que ya hice la descarga, cuando terminé de instalar el programa, y en una campaña a diario agarro y hago correr el update MPC.org, ¿no? Entonces ahí ya la base que ya se instaló al instalar el programa se va manteniendo actualizada. Una vez que uno ha hecho eso, bueno, se procede a la descarga de las imágenes que habilitan en la campaña y se descargan en un archivo de formato zip que hay que descomprimir en una carpeta. Se descomprime ya con su nombre de carpeta y a partir de eso uno desde File, desde Archivo, va donde dice Load Images, a cargar las imágenes. Por defecto no recuerda, yo calculo que esto es porque uno después de utilizar el programa resetea, entonces uno tiene que ir y buscar dónde ha guardado. Yo voy a buscar acá un set, por ejemplo, que utilicé de práctica. Bueno, así aparecen las imágenes. En este caso me aparecen con un icono de un programa que está, creo que es el ZIPS, que tomó por defecto, pero bueno, son imágenes FITS, ese es el formato. Entonces uno las selecciona todas y las abre. Bueno, se van cargando las imágenes. A partir de ahí las ventanas uno las puede organizar a gusto. Yo por lo general voy a donde dice imágenes, Fit Windows Size, para que todas queden ocupando el tamaño de la ventana. Una vez cargadas todas las imágenes, lo que hacemos es ir a donde dice astrometría, reducción de datos. Eso es lo primero que hacemos, eso lo dejamos sin tocarlo, porque ya tiene cargados los datos desde el archivo de configuración del programa que cargamos, que ese detalle también se los voy a mostrar ahora. Bueno, ahí, a partir de ahí empieza a hacer la reducción de datos de lo que se observa en las imágenes, ¿no? Hacer el play solving. Raro, perdón, Leo, raro que marcaba Sí. recién, viste, cuando mostró esas coordenadas, decía sur. ¿No debería ser norte eso? Es una buena pregunta. Mira, yo, como decimos, ¿no? Es un programa que también yo lo estoy aprendiendo a manejar porque mi primera aproximación fue a partir de las campañas. Entonces, uno está, en este caso, así como la charla también está encarada a eso, utilizando las funcionalidades del programa en función de la campaña. En función de eso, yo una vez asegurado uno que está trabajando con los archivos de configuración correspondientes, no hay que tocar nada a partir de hacer correr la resolución de datos. Que ese es un detalle Te que no... hago un comentario. Lo que pasa Sí, es que esas coordenadas que aparecen ahí,
son las coordenadas del centro del campo aproximadamente de visión. Entonces fotografió una parte de declinación sur el telescopio. Ah, Eso, bien, Claudio. Perfecto. o sea, no son las coordenadas del telescopio, son las coordenadas del cielo y por eso hace esta reducción en base a esa posición, A identifica esa, las bien, estrellas y te da esa relación. clarísimo. Y por Bueno, eso ahí nos sale una. también, perdóname que Sí, te haga una cosa más, por eso no, también por es favor. importante actualizar la base de datos, que es lo que Claro, estaba explicando antes Leo, porque si no, capaz que hay un asteroide nuevo que esté en este campo y no lo identifica. claro. Y uno lo puede llegar a tomar como un objeto nuevo en su análisis. Exacto. Les hago Bueno, deja ahí una, una. les hago Sí, una preguntita de ignorante, ¿no? Desde la ignorancia. Esa es solamente una parte del cielo, ¿no es cierto? O sea, exactamente. es la parte que ellos están destinando a esa campaña, o uno tiene que hacer una carga de pedacitos de cielo en cada proceso. Mira, esas son las imágenes que ellos tomaron de un campo determinado del cielo, ¿no? Y son las que ellos te bajan para trabajar. Eh, Bien, por Agrupada de a eso, cuatro digamos, entonces. son las que ellos involucran en la campaña específica de un día específico. sí, imagínate vos que ellos deben tener toneladas de gigas de datos que están capturando permanentemente. Digo, por eso también creo que el objetivo o una de las grandes cosas de esta campaña y de las actividades de ciencia ciudadana es que somos de gran ayuda haciendo esto, digo. Es más, lo que se puede capturar es mucho más de lo que se puede trabajar, ¿no? Desde los ámbitos formales. Entonces, imagínate que esta cantidad de imágenes, si no fuera por la participación en las campañas, sería mucho el tiempo que llevaría a analizarlas, ¿no? Tienen Bueno, muchísimos. eso me lleva a otra pregunta, que se asocia a lo que vos decías hace un rato atrás, que decías que ellos se ponían en contacto con la persona que se había anotado. ¿Ellos le dan un set de fotitos diferente a cada participante o es el mismo set de fotos a todos? Mira, los sets de fotos que se habilitan son por grupo. O sea, para un mismo grupo bajan, está habilitada la descarga de los mismos sets de imágenes. ¿Me explico? Perfecto, está perfecto. Todo el Está grupo bien. comparte el mismo set. Bien, Y después vamos a ver, en base a eso, bueno, por qué es importante el abordaje en equipo, ¿no? Pero perfecto. en principio sí. Lo que no te puedo decir, que es un dato interesante, pero que no lo he podido averiguar todavía, es si estos sets se repiten de grupo a grupo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay un componente en la campaña de competitividad también, ¿no? Probablemente si estos sets son compartidos con otros grupos y uno está examinando el mismo set que está examinando otro grupo, supongamos en Paraguay, bueno, está interesante cumplir con los plazos de examen de las imágenes y reportes porque de eso puede depender también el hecho de la atribución de un objeto, ¿no es cierto? Sí, sí, se Eh, entiende. pero eso lo digo, no he podido dilucidar a lo largo de la participación en las campañas, tampoco lo he preguntado directamente, ¿no? Pero no he podido dilucidar si estos sets pueden ser estar siendo abordados por distintos grupos, ¿no? Es decir, distintos grupos trabajando con el mismo set. Yo de todas maneras calculo que deben tener tanta cantidad de imágenes que por ahí es lógico pensar que de hecho les debe sobrar como para que cada grupo participante en una campaña Tenga trabaje su con propio sets, set de fotos. claro, que no se repitan, Sí, ¿no? sí, además cubren la totalidad del cielo, por así decirlo. Claro, Ahí bueno, Entonces agrego un deben estar sacando detalle, una foto cada 5 minutos o cada 3 minutos. no, eso es de vista constante. O Pero sea, es supongo que de será vista está, constante hacia un sector. claro, la está zona de la monitoreando el que. cielo constantemente y después se va corriendo. Pero agrego un detalle para que quizás quede claro cómo es el tema de la base de datos y cómo llega esto al IAS y cómo llega después a nosotros, ¿no? En este caso. Porque es verdad, uno piensa, pero ¿cuántas imágenes hay? Para ahí nada, son terabytes, es enorme.
Tengamos Sí, en sí. cuenta que la IASC es de alguna manera también un proyecto de ciencia ciudadana, o sea, está por arriba de lo que es ciencia ciudadana, pero es un proyecto que baja a la concepción de ciencia ciudadana y después Sí, llega sí, sí. a la búsqueda de asteroides como se hace en forma regional. Porque Y de hecho ellos es una tienen, universidad, ¿no, Jorge? claro, es una universidad, Sí, y sí. ellos tienen un convenio con los telescopios, con los Pan-STARRS. Entonces, Exactamente. ¿eso qué quiere decir? Que a ellos le comparten de alguna manera directamente toda la base de datos, toda la base de datos, sí, bien digo, de fotografía, ¿sí? Y ellos arman los paquetes y ellos los bajan, me refiero a la IAS, y ellos los A la bajan IAS. a los grupos como el nuestro. Entonces, todos los que es muy posible que cada grupo tenga un paquete diferente. Pero es como dice Sí, Leo, sí. las veces que concursamos yo tampoco sé si son diferentes. Yo entiendo que sí. Es más, esa noticia que compartiste hoy, Leo, creo que fuiste vos, la de la nena de 11 años. No, no fui yo, Este, pero sí la vi. ah, ¿la viste? Sergio, Bueno, creo que la compartió. Sergio ah, Escauso Sergio. la publicó. Sergio fue. Ok. Bueno, a veces era un paquete distinto. Imagínense que todas las campañas se hacen una campaña por mes prácticamente, más la internacional. ¿Sí? Totalmente, Entonces, totalmente. muy posible Y que sean diferentes los paquetes. recién están, veo que están saliendo confirmaciones provisorias, ¿no? La primera instancia, la preliminar. Recién están saliendo provisorias todavía del 2021 y de inicios del 2022 que todavía no han llegado creo que todavía no han llegado a las de enero de 2022, son de 2021. Así que todavía quienes hemos empezado a participar en el 2022 no tenemos todavía ninguna Claro. confirmación provisional. Lo Perdón, que le decía, perdón, una cosita rápida. ¿Tendremos que Sí. coordinar entre nosotros qué imágenes analizar o no? Como para no por pisarnos eso, entre nosotros. ahí lo vamos a ver antes de cerrar la charla, Ok. la cuestión puntual, porque no se aborda, no se suele abordar. Así como hablamos mucho con Jorge y con Claudio de la intencionalidad de armar un lindo programa de capacitación en esta instancia, no se aborda por ahí la cuestión de cómo trabajar en equipo, a modo de sugerencias, hay distintas formas de trabajar, ¿no? Pero yo creo que es una pata que le suele faltar también a las campañas. Entonces vamos a hablar al final, un poquito de eso, ¿no? De cómo ir abordando el trabajo para hacerlo lo más eficaz y disfrutable posible. Cuando hablábamos, que es algo que se me pasó, de los archivos de configuración, eh, a cargar antes de empezar con el programa, esos se cargan desde aquí, ¿no? Hablábamos de PS1 y PS2, desde donde dice Settings. De esta ventana es de donde se cargan los archivos de configuración. Haciendo clic en Open, se abre la ventana y de ahí nosotros elegimos el archivo de configuración PS1 o PS2 que sea el indicado para la campaña. De lo demás, inicialmente no tocamos nada de esto, no tocamos nada, como vuelvo a decir, en el uso que le damos para la campaña, ¿no? Porque el programa tiene otros usos y uno lo puede utilizar para trabajar con sus propias imágenes y en tal caso hay que llenar correspondientemente los datos de observador, ubicación, telescopio, cámara, pero eso es algo que para las campañas no necesitamos. Bueno, una vez que hicimos la resolución de datos, habilitamos la técnica que utiliza, en la cual se basa el programa, que es el blinking o parpadeo, ¿no? Que en síntesis es hacer correr estas imágenes como si fueran una película. Entonces, desde donde dice Tools, ¿no? Arrancamos el blinking. Un detalle, acá cuando termina de hacer la resolución de datos, podemos ver que hay estrellas rodeadas por un circulito de color verde, que eso es lo que indica que el programa ha resuelto efectivamente la ubicación. Esas son las estrellas de referencia. Cuanto más centradito esté el círculo, quiere decir que mejor ha sido la ubicación de esas estrellas de referencia y que, bueno, ya tenemos
en condiciones de iniciar la búsqueda. Como decía, arrancamos de ahí el blinking. En esto hay distintas formas de realizarlo, ¿no? Yo lo que hago es abrir la pestaña de manera que alcance el máximo. Acá me está molestando un poquito la barra, que no sé cómo sacarla, si la puedo desplazar para abajo, pero por las dudas no vamos a tocar. Yo trato de abrir esta ventana al máximo, y ya les explico por qué, aunque ahora no la voy a abrir al máximo, ¿no? Que no me quede esta barra lateral, que quede de extremo a extremo la imagen abierta. Otros prefieren abrir la imagen en zoom, directamente trabajar en zoom y desplazando la imagen. Bueno, mi aproximación, la que me resulta más cómoda es esta. Luego de eso tenemos otra herramienta muy importante, que es la lupa, que aparece acá, donde dice Show Magnifying Glass, y nos abre una lupita aquí en la esquina superior derecha, que va a servir para que nosotros tengamos una vista ampliada cuando hacemos el recorrido, ¿sí? Ahí se puede observar bien, de la placa, ¿no? De imágenes. Yo lo que suelo hacer en principio es dar un golpe de vista a ojo desnudo, diríamos, ¿no? A simple vista de toda la placa. ¿Por qué? Porque a veces es posible detectar algún objeto en movimiento, entonces empiezo siempre por lo que puedo llegar a detectar a ojo. A veces por ahí El es algún tema, ¿se saben las asteroide. magnitudes de esas estrellas? Para tener una idea, porque ahí parece como que estoy viendo galaxias también. Ah, sí, es que sí, ya lo voy a detallar, pero sí. Imaginemos que los asteroides que podemos observar ahí, hay, no sé, hasta de magnitud 21. Eh, Porque el ruido te das cuenta porque el ruido son esas rayitas que son punteadas. claro, claro. Sí, 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 exactamente. El ruido es algo que también juega y hay que tener en cuenta al estudiar las imágenes, sobre todo con el cansancio visual, ¿no? Eso es algo que también he aprendido. Si uno está cansado ya, se siente visualmente cansado, por ahí lo conveniente es parar un poco y refrescarse antes de seguir con la búsqueda, porque es un trabajito que lleva su tiempo el examinar las imágenes. Y a mí me pasa con los videos de las fugaces, me pasa eso. Me pasa que si lo hago todo de corrido, ya al final veo cualquier cosa, veo Hay muñequitos un subo en puntito que cualquier se lado. mueve, ¿eh? Hay un Sí. puntito que se mueve abajo, en el cuadrante sería de la derecha anteúltimo. Bueno, ¿viste? A eso me refiero yo con que yo primero hago un ¿Ese lo examen viste vos? a ojo desnudo y ese lo vi, que es este que está Ah, acá. Si yo ahí lo ven no, la a vista la derecha, a la ampliada, derecha, a la derecha. Más a la derecha. más a la derecha. Aparte de ese, tirá más a la derecha. Cerca de esa estrella brillante de la derecha ahí, un poquito más arriba. Acá No, 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 andate a la derecha. estoy A en la la derecha, o derecha. en mi derecha por lo menos. A tu derecha, a tu derecha. Para este lado, en mi Sí, un derecha. poquito, ahí cerquita. Hay como una estrellita que se mueve. No sé si es ruido. Bueno, a ver, vamos a ir paso por paso. Sí, ahí la estás enfocando. Eh, bueno, yo creí que habías visto porque este es notorio a simple vista, Sí, pero se nota obviamente que más. ustedes no tienen la imagen en la pantalla de la notebook como la tengo yo, ¿no? Pero ¿alcanzan a ver la vista en la lupa? Sí, Sí, se está nota perfecto, bien. ahí se ve, se ve. Perfecto, bueno, ahí se ve bien. Bueno, en este caso, cuando yo vi este set, lo pude ver a simple vista. Y entonces uno empezaría por lo que ve a simple vista. Pero bueno, antes de ir a medir ese objeto, ¿no? Como vos decías, José, acá aparte de observar estrellas, algunas muy brillantes con grandes picos de difracción, como esta que se ve acá, Sí. vemos, si nos ponemos a buscar, galaxias. Bueno, acá hay una al lado del puntero, una muy chiquita, pero hay otras muy Más, notorias. sí, más abajo también hay Acá notorias. tenemos otra, ahí entre ese grupo de estrellas. Y bueno, eso es parte de las cosas con las que se van a encontrar al examinar los sets de imágenes, ¿no?
galaxias. Se ven mucho, y se ven muchas en un campo como este de imágenes que proporciona la campaña. Otra cosa que pueden ver ahí, alcanzan a ver, Sí. bueno, la cuestión de determinar, bueno, acá es impresionante, es el tema de los rayos cósmicos, ¿no? Estas imágenes están plagadas usualmente de rayos cósmicos y de otros artefactos. Entonces, el desafío de la campaña es aprender a descubrir lo que se llama la marca o la firma de los asteroides y cómo diferenciarlos de otros objetos o artefactos de la imagen, ¿no? Bueno, en este caso los rayos cósmicos cuando se presentan así es bastante fácil de diferenciar porque vemos una traza muy rápida que se presenta y bueno, ahí no tenemos mucha dificultad ni la posibilidad de confundirlo con un asteroide, ¿no? Es una traza muy brillante y ese tipo de trazas son rayos cósmicos. Pero también hay otras a veces, no sé si vamos a ver alguna por acá. Ven, acá, por ejemplo, hay una que es puntual. Uno la ve como un objeto puntual que aparece. Bueno, para empezar, y para poder discriminar, también hay otro tipo de objetos o artefactos que aparecen en la captura, ¿no? Originados en la captura de la imagen. El asteroide está caracterizado en primer lugar, por tener una trayectoria recta. Acá se la puede observar, una trayectoria recta. Y digamos que si uno detiene acá, por ejemplo, vamos acá a ver si no nos perdemos donde tenemos el... Bueno, acá tiene otra galaxia, ¿ven? Ahí pueden observar otra galaxia. Bueno, acá, por ejemplo, si detenemos el blinking, cosa que necesitamos después hacer para ir marcando la posición del asteroide y hacer la medición, bueno, una de las cosas a verificar es que este objeto tiene que aparecer en los 4 o en 3 al menos de los 4 cuadros. A veces puede pasar que el objeto esté muy al borde, escapándose del cuadro, y que solo nos aparezca en 2 o 3 cuadros, ¿no es cierto? Se lo puede comer una línea de las grises también. Una línea de las grises, que son las barreras, digamos, entre los distintos CCD que forman parte de la cámara, ¿no? Exactamente, a veces pasan de un lado a otro, entonces a veces es un desafío también el medir, porque pueden incluso ser ocultados por alguna de estas circunstancias, ¿no? Pero cuando aparecen así, fundamentalmente, bueno, ese es un detalle, ¿no? Los asteroides siguen una trayectoria recta y aparecen en todos los cuadros de imágenes que estamos examinando. Leo, vos sabés Sí. que yo usé, ¿te acuerdas que te comenté que el programa Caza Asteroides durante un tiempo largo? Creo como 2 Sí, o 3 años. Vos sabés que sí. cada cuadradito en Caza Asteroides era una imagen, no te mostraba todo como te está mostrando acá en general, sino que te mostraban cada cuadrito. Me Ajá. parece, ¿eh? Bueno, claro. En este caso, se trabaja con este campo bastante Sí. amplio, por eso la búsqueda por ahí se hace exhaustiva, ¿no? Por eso tenés la lupa. Por eso está la lupa. Claro. Detalle, yo la En el lupa otro no. la utilizo por defecto en uno por. A mí no me es cómodo magnificar la pantalla del blinking y no me es cómodo magnificar la lupa, porque más allá de este asteroide que acabamos de detectar acá, el examen que yo hago de las placas es el siguiente. Yo empiezo a hacer el blinking, vamos a dejar ese asteroide por un ratito, y mientras el blinking se va realizando, yo voy corriendo, deslizando la lupa de esta manera y examinando de un extremo al otro. Uno lo puede hacer en la dirección que más cómodo quiera, o lo puede hacer cuadro por cuadro, de estos cuadros conformados
por los CCD, ¿no? Esta cuadrícula que tenemos. Yo lo que voy haciendo es revisar la imagen de un extremo a otro de manera horizontal. Ahí vemos otra galaxia. Y voy haciendo este pasaje así, lo que toma más o menos 3 pasadas por cada línea, ¿no? Por cada línea, hablando de una cuadrícula conformada por líneas y columnas. Entonces, voy deslizando de esta manera y revisando la imagen por completo a fin de ir detectando la presencia de algún asteroide. Hay que tener especial cuidado con el tema de los bordes. A veces hay como una tendencia por ahí, creo, de no fijarse mucho en los bordes. Y como decía, hay objetos que pueden ir pasando, escapándose por un borde, pasando de un borde de la cuadrícula a otro, ¿no? Por ejemplo, acá. Y bueno, entonces es conveniente hacer el examen con cuidado y a veces varias veces, porque por ahí uno a veces está, como decía, estás un poco agotado de trabajar con la imagen y no sabes si te perdiste. Bueno, volver a repasar la imagen, es importante volverla a repasar varias veces. Acá en este caso del asteroide que veíamos es un asteroide, ya vamos a ver qué magnitud, pero es bastante notable. Y seguramente es un asteroide ya conocido, porque un detalle con el que nos vamos a encontrar es que la mayoría de los objetos grandes, por decirlo así, brillantes, son asteroides que ya están catalogados, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que a menudo lo que vamos a ir descubriendo en la campaña son objetos bastante difusos. ¿Por qué? Bueno, porque se viene trabajando hace mucho tiempo con el examen y el descubrimiento de asteroides, y obviamente cada vez es más difícil que uno vaya a por ahí a hacer el descubrimiento de un asteroide de una magnitud muy brillante, ¿no? Lo más fácil es que esos de gran magnitud que vemos ya estén catalogados, y los más difusos son los más difíciles y más escurridizos, ¿no? Y ahí viene el punto importante de la base del trabajo en esta campaña, ¿no? Se han diseñado, así como muchos software de detección, pero el ojo humano sigue siendo necesario. De ahí el origen de estas campañas, ¿no? Y como digo, sobre todo hablando de objetos difusos que el programa no los alcanza a detectar. El programa tiene una utilidad de búsqueda automática que uno la puede implementar para probar, y si la implementa se va a dar cuenta que asteroides que uno detectó con el ojo, el programa con su algoritmo no los detectó. Entonces, bueno, de ahí que se estén implementando estas campañas, digo, ¿no? Vuelvo a reiterar, es un aporte importante el que se hace a través del examen de estas imágenes. Entonces, bueno, una vez que uno se encuentra con un objeto que aparenta ser un asteroide, y una vez que tiene identificado la región de la imagen en la cual aparece, lo que hacemos es detener el blinking y tratar de posicionarnos en la primera imagen, la imagen que acá lleva el nombre, ¿no? En la imagen 1, vamos a retroceder porque ahí había quedado en la 2, entonces estoy en la imagen 1. Esto todas las veces que sea necesario se puede volver a iniciar el blinking de imágenes, porque a veces uno cuando lo para se puede confundir de si el objeto que está señalando es el objeto que se movía. Ahí lo tenemos, el movimiento. Ahí detengo la imagen, quedó en la 1. Y acá tenemos el objeto en cuestión. Bueno, acá es cuando la lupa puede ser de utilidad en objetos muy pequeños. A veces es necesario incrementar el nivel de la lupa para poder centrar lo mejor posible el objeto, ¿no es cierto? También hay un límite en cuanto a la resolución de píxeles, digamos, que nos puede dar el puntero a la hora de tratar de señalar. Es decir, por más que agrandemos mucho la imagen, eso no va a incrementar infinitamente la posibilidad de hacer una buena medición.
De todas maneras, el programa, cuando nosotros señalamos, ya hace un centrado bastante importante. Ahí tenemos la ventana que aparece cuando nosotros hacemos clic sobre el objeto, ¿no? Entonces, descubrimos un objeto en movimiento, detenemos el blinking, nos vamos a la primera imagen y tratamos de hacer la medición de ese objeto haciendo clic izquierdo sobre el objeto en cuestión. Tenemos esta función que dice centroid, que nos sirve para corregir. Si de golpe nosotros vemos acá que no nos parece que esté centrado el objeto exactamente o de manera precisa, con la función centroid podemos habilitar acá, por ejemplo, ahí me gusta más, incluso se nota que toma el mayor brillo el objeto y hacemos la medición, incluso notamos acá en esta curva gaussiana, curva de PSF, que lo que hace es medir los puntos de brillo del objeto. Eso también es un buen indicador de que estamos ante la presencia de un asteroide, ¿no? Cuanto mejor sea la distribución siguiendo esta curva gaussiana, bueno, es un indicador también de que lo que estamos viendo es un objeto, un asteroide y no un artefacto de otra naturaleza, ¿no? Entonces acá tenemos la distribución de brillo del objeto en este círculo sobre el cual se está haciendo la medición del objeto. Esto también tiene un zoom que se puede trabajar, ¿no es cierto? Yo por defecto sí acá lo dejo al máximo para poder ver bien y centrar bien el objeto. Como digo, todas estas son sugerencias que otro por ahí puede tener una aproximación distinta, ¿no? Esta es la forma en la que a mí me gusta trabajar o que me ha resultado más cómoda con el programa. Una vez que tenemos esto y estamos conforme con el centrado del objeto, vamos a hacer clic acá en este botón punteado y ahí lo que va a hacer es seleccionar de la reducción de datos que se hizo, nos va a desplegar una lista con los objetos que hay identificados en la placa y con el objeto que nosotros hemos marcado. Entonces, esto nos va a abrir una serie de dos posibilidades, ¿no? Acá observamos que nos aparece un objeto ya designado con un nombre, ¿no? Acá aparece el nombre de designación del objeto, o sea que estaríamos ante la presencia de un asteroide ya conocido, y nos da una medida, varias medidas, pero en realidad las más importantes, que son las de declinación y ascensión, que para que nosotros decidamos que ese objeto que nosotros marcamos y estamos midiendo es el que aparece al tope de la lista nos presenta siempre el objeto más cercano a la medición que nosotros hicimos, pero nosotros tenemos que decidir si ese es efectivamente el objeto que estamos midiendo. ¿Cómo lo decidimos? Bueno, si estos valores de declinación y ascensión están cercanos al 0.0 y no exceden el 0.2, o sea, hasta 0.2, más menos 0.2, en este caso nos marca más 0.1, más 0.0, entonces sabemos que estos valores son los correctos y que está apuntando con precisión a este objeto que yo estoy midiendo acá. Si estos valores fueran superiores, lo que yo hago es cancelar y darle un nombre yo al objeto designado. O sea, ahí estaríamos frente a la presencia de un objeto nuevo. Pero bueno, este no es el caso, este es el caso de un objeto ya conocido, de manera que lo que yo tengo que hacer acá es darle OK. Acá ya me llena la designación del objeto, porque esto nos va a pasar en la campaña, ¿no? En realidad a la campaña no le es de interés el marcar todos los objetos conocidos en las placas, en las 4 placas. Si bien uno puede pensar que el dato puede servir a fines de seguir estudiando la trayectoria, la órbita de un asteroide ya conocido, pero no es de interés para la campaña, ¿no?
Perdón, Leo, ¿cómo llegaste Sí, a la pantalla anterior, donde estabas recién? a la pantalla anterior llegué haciendo clic, ¿ven donde dice Object Verification, esta ventana que estoy moviendo? Aquí Sí, hay sí, un sí. botón al medio, un botón punteado, un botón cuadrado, Ok, punteado, perfecto, perfecto. y ahí es donde, al hacer clic, nos hace, nos muestra la tabla, digamos, de objetos que aparecen en torno a la medición que se realizó, ¿no? Y no está de más abrirla de nuevo. Y bueno, y de ahí se desprendió. No está de más abrirla de nuevo porque ahora vamos a hacer el hipotético caso de que ese objeto no fuera, que estos valores, ¿no? Fueran mayores, superiores a más menos 0,2. Entonces, yo en ese caso debería cancelar y acá no, ya nos quedó tildado porque, bueno, ya nosotros seleccionamos que era un objeto conocido. Pero en el caso de que fuera un objeto que, con el cual no coinciden las mediciones, no se acercan a cero o exceden hacia más o menos el 0,2, nosotros en esta ventanita que está al lado del botón punteado que utilizamos para desplegar, ven, ahí la borré. Si este fuera un objeto que acabamos de descubrir, entonces nosotros acá le damos la designación. Y esa designación puede ser, por ejemplo, vamos a suponer, tienen que ser 3 letras y 4 números correlativos. Entonces, supongamos que nosotros utilizaríamos GAE, vamos a poner GAE, porque son 3, Gabón no nos va a entrar, supongamos, GAE 0001, ¿no es cierto? Entonces ahí designaríamos ese objeto con ese nombre, aceptaríamos, y acá, ven, me lo toma con el nombre que nosotros le dimos a ese objeto. Repito, en este caso estamos haciendo de cuenta que es un objeto nuevo. Este trabajito lo tenemos que hacer con cada una de las imágenes, o sea, volver a hacer correr el blinking. Ven que ahí nos marca en la imagen 1 que aparece ya etiquetado el objeto. Con cada una de las imágenes hacer esa medición, ¿no es cierto? O sea que acá volveríamos a detener, acá justo me quedó detenido en la imagen 2, volveríamos a buscar el objeto de nuevo en el lugar en el que estaba. Como digo siempre, si tenemos dudas, volvemos a activar el blink y podemos mantener señalado con el dedo, por así decirlo, el casillero, porque parece que no, pero uno, si está 40 minutos, por ejemplo, examinando esto, se pierde, llega un momento que quizá la concentración. Entonces, bueno, hacer ese trabajo de medición en cada una de las imágenes. Una vez que hicimos eso, ya el programa nos va a ir generando, y podemos consultarlo acá donde dice File, en View MPC Report File. Ahí tenemos el reporte que se va generando en el programa cuando nosotros hacemos una medición, ¿no? Que este es el reporte, no este archivo, sino vamos a copiar esto en un archivo de texto y es lo que se va a elevar a la IaaS para, como resultado del reporte del programa, del examen que hicimos de ese set de imágenes. Bueno, entre los datos de ubicación que aparecen acá, un dato importante a tener en cuenta también es el de magnitud. Acá aparece la magnitud, en este caso 18.7, es la magnitud del objeto que se midió en este cuadro, ¿no? En el primer cuadro de la imagen. Obviamente, esto es un valor que va a variar de un cuadro a otro de la imagen porque la magnitud fluctúa. Otra de las firmas características de un asteroide es que las fluctuaciones de magnitud no son más o menos constantes. O sea, la magnitud del asteroide es más o menos constante. Y a los fines de su correcta identificación, no debe superar, por eso hay que tener cuidado también al efectuar la medición, no debe superar un punto de diferencia la medición de magnitud
a lo largo de las 4 imágenes que nosotros estamos evaluando, ¿no? O sea, la magnitud no puede tener una variación mayor a 1. Digamos, acá estaría bien 18,7, 19,2, 19, para tener nosotros la certeza de que hicimos una buena medición y de que estamos frente a la presencia de un asteroide. Esto lo vamos a dejar minimizado acá. Y bueno, básicamente vamos haciendo el examen de las imágenes, como decía, y la medición del objeto que hemos ido detectando. Obviamente, cuando hacemos la medición en el segundo cuadro, lo volvemos a designar como GAE 0001, o sea, cada objeto nuevo que vayamos a ir descubriendo es el que va a ir variando el número que le vamos a dar y que va a quedar en el reporte, ¿no es cierto? Así que bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero también hay que ponerse de acuerdo cuando vamos examinando las imágenes, bueno, con la sucesión de las designaciones que les vamos dando a los objetos. Cuando uno trabaja en equipo y tiene que compartir los resultados, por ahí facilita la cuestión recurrir a programas que están fuera, digamos, de las prestaciones de lo que nos ofrece acá Astrométrica. O sea, por un lado, vamos a compartir con los compañeros del grupo los reportes para chequearlos y verificarlos, pero por otro, yo, por ejemplo, hay varios programitas, ¿no? Yo acá tengo uno que se llama APowerRec, que lo que permite es hacer una captura de pantalla, ¿no? Que puede ser una captura de una ventanita como la ventana del Blinking. Entonces está bueno cuando uno ya hizo el examen de toda la placa y ya está asegurado de que no hay ningún otro objeto en movimiento que aparezca, entonces está bueno darle clic al Blinking porque nos aparece acá como aparece la etiqueta, todos los objetos que nosotros fuimos detectando en la imagen, hacemos un video breve de unos 10 segundos, por ejemplo, y lo guardamos, y ese video lo podemos compartir para que el compañero que vaya a chequear o trabajar con el mismo set de imágenes o chequear los resultados generales, pueda corroborar si, bueno, encuentra lo mismo en el set de imágenes y si no hay algún otro objeto que haya podido ver que se le pasó al compañero, ¿no? Si yo, bueno, una pregunta que puede aparecer es ¿qué pasa si no encuentro nada? Bueno, si no encuentro ningún objeto en movimiento, también tengo que reportarlo, también tengo que hacer un reporte. El tema es que si yo no marco algo en el programa no genera un reporte. Entonces lo que habitualmente hago yo es, para que quede con el mismo horario, los mismos datos del set de imágenes que yo estuve examinando, es marcar cualquier objeto, supongamos, darle cualquier designación para que se genere el reporte. Después el reporte se vacía, vamos a volver a ver acá, ¿no? Vamos a ver de nuevo el reporte. Supongamos que yo no descubrí nada, pero utilicé un reporte, generé un reporte marcando un objeto que en realidad no es un asteroide. Entonces lo que yo hago es borrar esta parte. Acá no la puedo borrar, la voy a borrar en el archivo de texto que vas a copiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos acá, a ver si podemos abrir, por ejemplo. Bueno, ahí tengo abierto un documento de texto, ¿no? Entonces, supuestamente, lo que nosotros hacemos es copiar todo esto, todo este texto que aparece acá, lo copiamos y lo pegamos
en un archivo de texto al cual le podemos poner reporte set de imágenes tanto, 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 utilizando el nombre de la carpeta de... Entonces, de esa manera generamos los reportes, ¿no? Cuando terminamos de examinar las imágenes, cargamos el reporte que nos da Astrométrica, que lo obtenemos, vuelvo a repetir, de donde dice File, View, MPC Report File. Nos abre esta ventana, copiamos ese contenido, lo pegamos en un archivo de texto y lo guardamos con el nombre reporte y el set de imágenes correspondientes. Si, como decíamos, no detectamos nada, yo esto acá lo borro y ponemos no moving objects. O sea, no hay objetos en movimiento detectados. Y dejamos nuestro reporte así si ese set de imágenes no arrojó como resultado el hallazgo de ningún asteroide. Y bueno, lo guardamos con el nombre que decíamos relativo al set de imágenes que estuvimos trabajando. Bueno, vamos a volver brevemente. Bueno, también decía, ¿no? Hacer una captura de video facilita mucho las cosas. Si quieren que yo les muestre, por ejemplo, este es el programa ApowerRec. Vamos a abrirlo. Es un poquito pesadito por ahí a veces a la hora de abrirlo. Consume algunos recursos. No es el único, hay otros. Este yo lo conocí a través de una persona que trabajó también en las campañas. Bueno, acá le damos personalizado. Seleccionamos acá, por ejemplo, la ventana que queremos grabar. Como esta es una versión de prueba, nos deja grabar unos segunditos, por ejemplo. Entonces, le damos a grabar. Nos dice que es una versión de prueba. Le damos a play al blinking. Bueno, y ahí nos está grabando. Le damos stop y ya nos guarda donde nosotros elijamos como destino del programa el videíto con el set de los resultados del blinking del set de imágenes que estuvimos analizando. Bueno, una vez realizado ya el trabajo, copiado el reporte, guardado el video del set de imágenes con el que se trabajó, podemos ya cerrar todas las imágenes. Cerramos acá los reportes y vamos a File y hacemos Reset Files. Esto lo que hace es borrar todos los datos de reporte que hizo el programa. Hay un MPC Report, que es el que acabamos de ver, y un Photo Report que no se usa a los fines de la campaña, solo se usa el MPC Report. Entonces resetamos esos archivos para que queden en blanco, porque si no, cuando abramos otro set de imágenes se nos van a mezclar los reportes anteriores con el reporte que se va generando del nuevo set de imágenes. Entonces es importante chequear eso. Igual si nos olvidamos, cuando volvemos a abrir el Astrométrica, supongamos que lo cerramos y lo volvemos a abrir, nos va a decir si queremos resetear los archivos con los que estuvimos trabajando, ¿no? Bueno, básicamente ese sería el uso del programa. Vamos a volver un poquito a la presentación. Vamos a avanzar en lo que ya habíamos visto. Impresionante las cámaras. Y bueno, ahí teníamos los pasos que más o menos estuvimos recreando, los repito para que nos queden.
Flujo de trabajo. Descargar e instalar el programa y los archivos de configuración, actualizar la base de datos, esto hacerlo diariamente, abrir el programa, cargar los archivos de configuración requeridos, cargar las imágenes luego, ejecutar la reducción de datos, como hicimos, habilitar la lupa para ir haciendo el seguimiento de la imagen, habilitar Fit to Windows Size para que las imágenes nos queden habilitados al tamaño de ventana del programa, iniciar el blinking, empezar a revisar la película y hacer las mediciones de los objetos. Bueno, todos estos pasos ya los estamos viendo. Cerramos con el reset de los archivos de reporte del programa. Y bueno, esto es un poco lo que decíamos acerca de el desafío de la campaña, es aprender a reconocer la firma de los asteroides, ¿no? Decíamos, se mueven a lo largo de una trayectoria en línea recta, se mueven a velocidad constante, ese es otro dato importante a tener en cuenta. Se mueven a velocidad constante. Y la magnitud es bastante constante, lo que decíamos, ¿no? No debe variar en más allá de 1 para tomarla como un objeto válido, una medición válida. ¿Qué fenómenos descartamos y qué fenómenos nos podemos encontrar? Bueno, decíamos, los rayos cósmicos que los vimos, a veces tienen una forma de rayo y son fácilmente distinguibles, pero otras veces son puntos, como características no son difusos, son bastante brillantes y compactos en su imagen. Si vemos los asteroides, por ejemplo, tienen otra apariencia. Dice, ahora no acuerdo, no recuerdo concretamente el autor, pero alguien que trabaja con la detección de asteroides, y esto pasa también con gente que trabaja en detección de otros objetos, que los objetos se ven como tal. Es decir, uno va desarrollando con la práctica la capacidad de poder ver un objeto y decir, esto es un asteroide, esto no. Y bueno, entre esas particularidades está la apariencia del asteroide, ¿no? Por ejemplo, podemos notar que, aparte de verse con un brillo uniforme, no es un brillo compacto, sino que se va como difundiendo, se va haciendo difuso hacia los bordes, ¿no es cierto?, del objeto. Y eso lo diferencia, por ejemplo, de un píxel caliente. Es otro objeto, artefacto que puede aparecer en la imagen, un píxel caliente, que puede por ahí incluso aparentar seguir una trayectoria, pero entonces tenemos que tener en consideración esas otras características, más allá de la trayectoria, para poder hacer, digamos así, el diagnóstico diferencial del objeto que estamos viendo. Hay que también distinguir las fluctuaciones de fondo, como decía ahí, señalaba también José en un momento, hay mucho ruido en las imágenes y el fondo va fluctuando aparte porque, bueno, las imágenes van siendo tomadas a intervalos de tiempo, eso produce una fluctuación en el fondo. Aparece también ahí juega la saturación o los picos de difracción de las estrellas muy brillantes, que como decía, si nosotros, por ejemplo, utilizáramos un examen automático del programa, el programa comete a veces el error de detectar, a veces no detecta asteroides muy difusos y a veces detecta movimiento a partir de los picos de difracción que se van moviendo de las estrellas brillantes, ¿no? También a veces el movimiento de la cuadrícula, provocado, como decíamos, también por el intervalo de tiempo con que se toman las imágenes, el movimiento de la cuadrícula tapa, cubre y descubre estrellas y a veces incluso a nuestra vista eso puede dar la apariencia de movimiento. Entonces es bueno hacer, como decíamos, un examen detallado, descansar si hace falta y volver a repetir el repaso de la imagen cuando nos queden dudas de si estamos frente a la presencia de un objeto en movimiento. Bueno, esto lo vimos. Son las instrucciones para hacer las mediciones y designar los asteroides. Y pasamos a lo que serían, por mi parte, las recomendaciones finales, ¿no? Para muchos es más fácil o nos sentimos a veces más cómodos, me incluyo, porque a veces pasa, dependiendo de la actividad, nos sentimos más cómodos trabajando solos, ¿no?
tenemos nuestra rutina de trabajo, estamos seguros de nuestra capacidad, estamos seguros de nuestro método, nuestra aproximación a la tarea, y entonces nos sentimos más cómodos haciendo nosotros el trabajo. También ahí estamos corriendo un riesgo porque como contrapartida, el trabajo en equipo, aparte de potenciar el aprendizaje, de poder compartir la experiencia, de disfrutarla, eh, también hace que la eficacia sea mayor, ¿no? Por ejemplo, hablando de este programa, no todos tenemos la misma capacidad visual eh, y, pues, digamos, por decirlo así, la misma capacidad, la misma interpretación por parte de nuestro cerebro de las imágenes que estamos viendo. Entonces, es importante y aporta trabajar en equipo, ¿no? Eh, Diciendo esto, también hay que decir que para que la experiencia del trabajo en equipo sea buena, la disfrutemos y podamos hacer que nos brinde la mayor eficacia en el trabajo, hay que utilizar algunas estrategias de trabajo en equipo, ¿no? Una de las más comunes al trabajo en grupo o en equipo, que no es lo mismo, es la división del trabajo, ¿no? El poder hacer una división del trabajo que sea efectiva, que tenga en cuenta, en principio, también lo que cada uno quiere hacer o quiere abordar en el grupo o se siente en capacidad de abordar en cuanto a la tarea que se está planteando. Bueno, la responsabilidad y el compromiso grupal de abordar la tarea, muchas veces pasa en el equipo que la gente se anota en un equipo porque, bueno, tiene voluntad en principio, y se interesa en abordar una tarea, pero después a veces nos encontramos con que no tenemos tiempo, con que nos desborda la tarea, esto nos puede pasar a cualquiera, y bueno, encontrarnos con que no podemos cumplir con las tareas en el grupo, y esto puede retrasar el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando estamos haciendo un trabajo, examinando imágenes y tenemos que acordar sobre la validez de un reporte y subirlo, bueno, estamos dependiendo de que cada uno haya realizado su trabajo y haya tenido su mirada sobre la tarea con el rol que le compete, ¿no? Entonces, esto es importante, asumir la responsabilidad del trabajo grupal. Bueno, es de cumplir con las metas que nos vamos fijando y las metas de la campaña en los plazos fijados y en ir manteniendo un contacto fluido y permanente a medida que vamos avanzando en el trabajo. Hay distintas formas de trabajar, uno se puede dividir, cada grupo puede darse distintas formas de trabajo. Por ejemplo, uno sería repartirse los sets. En la campaña van llegando sets de imágenes, por ejemplo, que incorporan 4 grupos de imágenes. Uno se lo puede dividir entre distintos miembros y de esa manera que cada miembro vaya abordando un set de imágenes y trabajándolo, elaborando el reporte escrito y el reporte en video, eh, cruzándose por ahí los resultados de lo que cada uno examinó. Entonces el otro puede dar un examen ya más general sobre el mismo set de imágenes, contrastándolo con el video que tomó el compañero y viendo el reporte del compañero. O bien cada grupo ir tomando un set, cada persona tomando un set distinto y que haya alguien que, por ejemplo, no tome ningún set y simplemente se dedique a revisar los reportes, tanto en video como los reportes de texto, y ver que todo esté en orden, que nada se haya escapado. Como digo, hay distintas formas de poder implementar el trabajo en equipo. Lo importante es, bueno, es, como decía, cumplir con la tarea que acordemos cumplir, y bueno, tratar de hacerlo tiempo y forma, de manera de que los resultados del grupo, porque en definitiva eh, son los resultados grupales, ¿no? Compartimos el éxito y compartimos el disfrute en el trabajo. Bueno, eso sea, transforme a la experiencia en la mejor experiencia posible.
Bueno, esto terminaría con la parte de la presentación, que la armé un poco pensando también en las campañas que vamos a armar para la gente que por ahí no tiene una aproximación. Nosotros, de una u otra forma, estamos desarrollando una tarea en cuanto a la observación de lluvias meteóricas y todos somos aficionados a la astronomía y tenemos una aproximación y un manejo de determinados programas, incluso personas como Jorge, como Denis, tienen experiencia también en las campañas. Entonces esto fue un poco más acotado, ¿no? La presentación por ahí sería un poco más detallada en el caso de la gente que se va a ir incluyendo en la campaña que vamos a organizar nosotros, ¿no? ¿Están todavía por ahí? ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, acá acá estamos Sí, todos. estamos escuchando. Bueno, no sé si fue una ametralladora lo Sí, sí, mío. Traté de no explayarme mucho y de ser lo más conciso posible. En lo que pueda ayudar de las dudas, repito, ¿no? Todos estamos aprendiendo, tanto hay otras personas en el grupo, menciono a Jorge y Denis porque sé que son quienes han estado participando de las campañas, pueden tener y tienen seguramente mucho que aportar y también, como decía, ¿no? Distintas formas de trabajo. En esto hay una aproximación que no deja de lado cuestiones personales, que bueno, ahí está lo rico también, ¿no? Uno puede trabajar con un mismo programa, pero las personas van descubriendo distintas formas de aproximarse a un programa, aún utilizando el mismo flujo de trabajo, y eso está bueno. Así que bueno, es lo que puedo aportar. Creo que no se me escapa nada de momento, pero espero que les haya servido. Sí, la Sí, verdad perfecto, que estuvo muy perfecto, bueno. Leo. Lo que sí es dejar de compartir, así nos vemos las caras. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. Hay una cosita, Leo, que no pude resolver, que es bajar el archivo CFG. No, ¿por qué no lo has podido? ¿No lo han Cuando le encontrado? das clic a download, te tira un error. Yo no lo Ah, encontré en la página. no lo encontrado en la página de la IASC. No. No. Mira, yo calculo que debe ser un error temporario, interpreto yo, salvo que estén pensando en cambiar el archivo, ¿no? Puede ser que también vayan a hacer una actualización de ese archivo. De todas maneras, es un archivo que, según creo, no ocupa mucho, por ahí yo lo podría compartir desde acá, si ya lo quieren ir teniendo. Y debería eh, ocupar unos 20 megas más o menos, que es lo que ocupan las cuatro imágenes FITS. Yo creo no, que no, no, pero el es la PS, información del telescopio nada más, un archivo claro, no, config, es un debe ser archivito de texto livianito. muy pequeño. Ah, está bien. Ese lo puedo ver de subirlo eh, al WhatsApp. Digo, se me Bien, ocurre cuando terminamos la charla, que es lo bien. más fácil por ahí. Pero buen dato ese porque en una de esas o es un error temporario o por ahí están por largar otro archivo de configuración para las próximas campañas. Bien. Bueno, en lo que respecta a la campaña, y con esto no digo más nada, arrancaríamos el 22, ¿no? La campaña en la que participamos como grupo. Y sería del 22 al 16 el plazo de trabajo. Y bueno, y nos iremos, como decía ahí, dando la forma que mejor nos quede en el momento de conformar, de definir el grupo, para irnos repartiendo la tarea. Yo incluso a mí me gustaría realmente dar la experiencia, no participar yo en el examen directo de las placas, sino estar a disposición para ir revisando el material y más vale dejar lugar a los que están participando por primera vez en el examen de las imágenes, ¿no? Así que, bueno, ya estamos cerquita y tenemos también tiempo para ir disipando dudas. No, pero la verdad que se nota, Leo, la experiencia que tenés en el uso de los programas. Igual Bueno, en el gracias. momento que se empiecen a bajar las primeras imágenes, ahí se van a evacuar todas las dudas más Yo creo que sí. gruesas, Sí, seguro. sí, sí, sí. Yo solamente Sí. les quiero comentar un par de cosas para agregar a lo que decía Leo, en base fundamentalmente a la experiencia de manejo de grupos de observadores y de hacer observaciones.
Una de ellas es que él en parte lo dijo, Leo, el tema del cansancio. En el momento que sientan que están cansados, déjenlo. Tal Porque cual. uno cuando está cansado decís, bueno, sí, lo paso así nomás rapidito y te perdiste 10 asteroides. Sí. Pero Sí. cuando estén cansados, déjenlo. Déjenlo para otro momento donde tengan el ánimo de hacerlo porque hay que prestar mucha atención. Sí. Y el otro tema Sí, que les quería comentar es el asunto del método para hacer el trabajo. Leo sugirió algunas cosas y ustedes cada vez que vayan viendo, y yo también, porque para mí esto también es nuevo, vamos a ir desarrollando nuestros propios métodos. Una vez que lo logren, Sí, no sí. lo cambien, no Siempre traten de lo ir hicimos. cambiándolo, porque van a empezar a cometer errores. Cuando Ujú. uno tiene una estructura de trabajo, ponele, te perdiste, te distrajiste, pero vos sabés que llegaste hasta acá y sabés cómo seguir. Si vos vas Tal cual. saltando, no sabés cómo continuar y tenés que empezar todo de Es nuevo. verdad. Entonces, cuando tengan una Eh, estructura, traten sí. de seguirla siempre. Otra data, Claudio, me hiciste acordar algo, que parece tonto, pero vale la pena marcarlo. Como digo yo, esta charla la encaré mucho pensando, por eso digo que es una aproximación personal, en la práctica y en cómo yo la fui llevando adelante, y bueno, pensando que eso puede servir, ¿no? Un detalle es nunca, a veces hay, por ahí puede pasar, sobre todo a quien participo por primera vez en un trabajo de estos, detenerse cuando encontró en una placa un asteroide, decir, ah, y listo, acá está el asteroide. En una placa puede haber, pero 3, 5, 2. eh, y eso es importante, el hacer el examen exhaustivo, porque aparte es común que pase que en una región como la que abarca el telescopio con estas cámaras, haya más de un asteroide orbitando. Y bueno, puede pasar que uno no haga la búsqueda con el mismo carácter exhaustivo, creyendo que porque encontró un asteroide ya lo encontró todo lo que podía haber en esa imagen, ¿no? Entonces es un detalle que puede parecer tonto, pero que me parece que hay que tenerlo en cuenta. No, no, es que es importante porque uno se concentra tanto en eso, estás tan contento que encontraste algo, Sí, que finalmente capaz que tenés uno al lado y no lo ves, porque sí, estás tan totalmente. concentrado en ese que no prestar atención. Hay que tratar de Bueno, bajar el nivel de presión y tratar de ver todo. sí. Yo no lo mostré para no perder tiempo, pero en esa placa y más o menos en diagonal hacia arriba, en la fila que continuaba, había otro asteroide más. Este, bueno, hubiera igual estado lindo mostrarlo, pero digo, esto es muy común que en una misma placa aparezcan varios, ¿no? Claro, porque aún como decía José Luis, que es un F7 o F8, es similar al telescopio, similar al Leoncito. Es un poco más los Pan-STAR son un poquito más chiquitos que el Leoncito, pero con semejante sensor tiene un campo grande. Sí, porque, a ver, porque la cuestión pasa más que nada por la magnitud que puede resolver el conjunto, ¿no? De telescopio y cámara, creo yo, en esta cuestión. Claro. Eh, eso no es tema de la campaña, pero como el área de investigación me interesa mucho, estuve viendo cómo uno puede hacer esto desde el patio trasero de la casa, ¿no? Como dicen los ingleses o los americanos, del backyard. Y bueno, y he visto que no es algo imposible, ¿no? Pero más que nada, bueno, lo que se trabaja es esto, la capacidad de resolución de magnitudes en la combinación de telescopio y cámara. Algo parecido no es como cuando descubren cometas también, es lo mismo, Sí, sí, sí. por medio De de fotos. hecho, Es más, capaz que te claro, encontrás un mira, cometa también. Claro, es justo eso que te en el preguntaba. programa este Cazasteroides, que es una aplicación del celular, yo encontré un asteroide que no estaba registrado. Quedó que me iban bien. a llamar el año pasado. Todavía no según me notificaron que iba a estar en estudio, en un telescopio de Mira, Canarias. José, te digo lo que dice en la campaña, ¿no? Los asteroides pasan por varias etapas hasta que se los confirma. La primera es la preliminar, que es la primera que aparece, ni bien la campaña
antes de finalizar la campaña, ya van apareciendo los resultados preliminares. Pero esas exigen de una serie de confirmaciones que los van transformando en provisionales y eso puede tardar 6 meses, un año. De ahí en más comienza el estudio de las órbitas de esos objetos y puede tomar hasta 3 años o más la confirmación y la designación y que te comuniquen, por ejemplo, se comuniquen con vos para decirte, bueno, usted encontró, está confirmado este asteroide, puede ponerle nombre. Bueno, puede pasar todo ese tiempo. Y me hicieron acordar de algo más. Encima a mí que no me gusta hablar, no agarro el poncho. Vamos a la radio, vamos a hacer radio. Cuento Dale. algo muy particular que me pasó en mi primer campaña. Resulta que encontré un objeto que solo aparecía en 2 cuadros de los 4 y que tenía cola, tenía cola. Para mí era un cometa, ¿no? Yo igual trato siempre de manejarme, somos aficionados y uno se maneja sabiendo que no tiene un conocimiento profundo, pero era un cometa. No aparecía en la reducción de datos, o sea, si hubiera sido un asteroide lo hubiera designado con un número, porque no aparecía ahí. En consecuencia, cuando encuentro esto, me comuniqué con quien había dictado el taller y estaba haciéndonos la tutoría de esa campaña y digo, encontré esto. ¿Qué hago? Porque un asteroide no es, a mí me parece un cometa, pero ¿qué hago? Yo lo designo, y sí, me dice, designalo, ponerle un nombre, porque bueno, ellos después verán de qué se trata. Si bien, dice, realmente parece ser un cometa. Bueno, en algún momento no muy lejano, probablemente más tarde o mañana, les voy a mostrar la captura, porque yo hice la captura en video de ese objeto. Finalmente, cuando esa campaña terminó y me comunicaron los resultados, y ahí tuve varios preliminares, no me acuerdo si fueron 3 o 4, este objeto no estaba entre los preliminares. O sea, en definitiva, no sé qué pasó con eso, que para mí era un cometa, pero como curiosidad ya después se les voy a pasar las El imágenes. cometa de fin de año pasado. Claro. Claro. Che, Vos sabés que me ponían en la aplicación. Antes que sigan, ahí Diego quiere hacer levantó la mano hace un rato largo que está esperando. Ah, bien, perdón. No, está bien, está bien. Es un poco en relación a lo que preguntaba José Luis con respecto a cometas. Estas imágenes que recibimos nosotros son imágenes de los alrededores de la eclíptica nomás, ¿no? ¿O tenemos de cualquier lugar del cielo? Mira, yo considero que trabajan en las regiones cercanas a la eclíptica porque sé que se busca eso, ¿no? Digamos, a ver, en principio, si uno hace la búsqueda individual, lo ideal es hacerlo en esas regiones cercanas a la eclíptica. No te puedo decir, mira, Diego, es buena la pregunta, si esta gente se aboca al trabajo con ese mismo enfoque o en realidad están haciendo un escaneo completo, porque se dice que yo, si veo la cantidad de asteroides que aparecen, yo diría que están trabajando sobre la eclíptica, que es donde más se puede encontrar orbitando asteroides. Como alguien dijo, alguna vez leí por ahí, se pueden escanear otras zonas del cielo y encontrarse con asteroides caprichosos que no se atienen a esta regularidad y está bueno también porque son objetos interesantes para estudiarlos. Pero a ciencia cierta no lo sé si el enfoque es Y ese. la eclíptica tiene mejor cielo, los 2 hemisferios lo pueden estudiar. Si te vas al polo, nosotros nos perdemos ya. No tenemos un telescopio acá que pueda trabajar. Pero igual, te agrego una cosa, sí, se hacen búsquedas sobre la eclíptica, pero bastante amplias, son por lo menos 20, 30 grados, y siempre trabajando con referencia al sol en la espalda y hacen búsquedas Oposición, claro, en oposición. Porque justamente si vos buscas un asteroide que está para el lado cercano a 90 grados del sol, lo estás viendo o sea, ya que es débil, lo ves la mitad iluminado. Entonces, Totalmente. Más débil todavía. Por eso se trata de hacer búsquedas más o menos en oposición. En oposición. Claro, Bien, claro. No sé si habían hablado de la magnitud alcanzada de las imágenes, pero estamos hablando de
asteroides de solo el cinturón o también algún transneptuniano, alguno de los que está lejos? ¿Llega el telescopio a ver tanto? Y ese 18 marcaba, 18,5 marcaba ese. Sí, y hay algunos por ejemplo, de los que yo he tenido oportunidad de marcar y que han quedado entre los preliminares, si no recuerdo mal, tendría que revisar, pero 19 e incluso 20 o por ahí cerca también. Es una buena pregunta la de Jorge, porque yo creo que en el material e incluso en el mismo certificado de la IAS, dice que algo así como que ha participado en la búsqueda de asteroides y hace referencia a el cinturón de Kuiper, creo. Sí. Habla de objetos cercanos y habla, creo que del cinturón de Kuiper también. Y sí, es razonable, es razonable porque imagínate que Plutón, que es parte del cinturón, tiene magnitud, está arriba de 15, 14 y pico, entonces todos los que se te ocurran que están, Quaoar, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo los nombres exactos de los TNO, están en magnitud 18, 19, o sea que sí, tranquilamente podés encontrar KPS o TNO, como sería la terminología más normal. Los transneptunianos hay, claro. Hasta magnitud 21 tenés un montón para descubrir. Se reconocen por la velocidad de movimiento, son muy lentos. Vos los estás mirando y las 4 imágenes están casi pegaditas una al lado de la otra. Entonces sabés que es un objeto extremadamente lejano. Mirá vos qué interesante, porque en alguna de las campañas tuve la experiencia, no corroboré, porque pasa que a veces, esto también hay que decirlo, uno tiene experiencia en el manejo del programa, pero a veces uno puede marcar objetos que finalmente no son asteroides, ¿no? Claro. Entonces, de lo que uno reporta a lo que a uno le confirman como preliminar, hay una distancia. Pero recuerdo haber visto objetos con esas características, ¿no? Muy difusos y con una trayectoria lenta que recorrían una porción muy pequeña de la imagen, ¿no? Y que costaba mucho medir. Posiblemente un TNO. O sea, mira, esto es una parte, cuento así tipo anécdota y ya vamos cerrando si quieren, que cuando Clyde Tombaugh estaba buscando Plutón, sabía que lo había encontrado por la velocidad que se movía, porque él descubrió un montón de asteroides, pero sabía que ese objeto era el que él estaba buscando por la lentitud de movimiento. Así que es una característica. Bien, no sé si alguno quiere agregar alguna cosa más. Ahí entró Denis. Ah, bien. Ahí está. Ah, está. Hola, Denis. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? No, estás muteado. Estás muteado. No quiere. Ahí está. A ver ahora. Denis, ¿estás por ahí? Ahí. No, me parece que no anda el... No te anda el micrófono, Denis.